como la A, pregunta A. Luego tenemos enmiendas constitucionales, que es a partir de la B, C, D y E, y luego vamos a tener desde lógicamente hasta la letra F la siguiente ubicación, que es netamente la consulta popular. Recordemos que cuando hablamos de reforma parcial y hablamos de enmienda, nosotros nos referimos a referéndum. ¿Cuál es la gran diferencia entre un referéndum y la consulta popular propiamente dicha? La diferencia es que en el referéndum la pregunta no entra en vigencia lo que viene en los anexos. Y en los anexos viene la redacción detallada de los artículos, sea de la Constitución o de otras leyes, que automáticamente entrarán en vigencia una vez que se publiquen los resultados oficiales en el registro oficial de la respuesta de estas preguntas. La consulta, en cambio, sus preguntas se convierten en mandatos para posteriormente adecuar lo que haya que adecuar, sea esto, reglamentos, cuestiones administrativas o, por supuesto, leyes para poderlas aplicar. En esta pregunta puntualmente, que se refiere a si estamos o no de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1, que es el anexo que corresponde a esta pregunta, se refiere a una reforma directa al artículo 158 de la Constitución. Y en cierto sentido, no se trata de que este apoyo complementario sea sin medida y sin tiempos. Resulta que cuando uno lee la reforma que le plantean al artículo 158, que por cierto, por ser reforma parcial, ya pasó por el control de la Corte Constitucional y lógicamente tuvo que pasar por aquellas comisiones especializadas ocasionales de las 19 que tiene la Asamblea Nacional, porque recordemos que 15 son comisiones especializadas permanentes, ya hay 4 que son ocasionales, de las cuales 2 tienen que ver con temas de enmiendas o en este caso reformas parciales constitucionales. Definitivamente esto se refiere al hecho de la posibilidad de que no se espere exclusivamente la declaratoria de lo que tiene que ver con un estado de excepción, sino que haya una declaratoria especial para apoyo complementario de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aproximadamente, o mejor dicho, en 180 días, se pueda controlar situaciones específicamente que tengan que versar sobre delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada. Y por supuesto, asimismo tendría una extensión de 30 días más. Listo. Particularmente yo veo con buenos ojos el hecho de que el marco jurídico, la estructura que necesita tener un soporte para que la seguridad jurídica le permita funcionar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, lógicamente viabilice el hecho de tener resultados en esta ardua lucha contra el crimen. Particularmente yo por esta pregunta votaré sí. Juanito, un poquito haciendo un análisis de la parte territorial del pueblo, lo que está diciendo en el campo especialmente. ¿Qué opinar, Juanito, con respecto a esta pregunta, la A? O número 1, que sería la A, o la número 1 dice apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. ¿Cómo ve? ¿Qué has escuchado del territorio? ¿Qué dice la gente? Lógicamente que está confundida también, ¿no? A ver, dentro de los sectores rurales que yo visito, ¿no? Nuestra gente del campo, más que nada los ganaderos, quisiera que le dieran nuevamente la oportunidad que tuvieron antes, ¿sí? Que tuvieron antes, que pudieron contrarrestar ellos también, más que nada en el campo del abigeato, ¿no? Porque a través de la Asociación de Ganaderos ellos tenían autoridad, ¿no? Ellos tenían autoridad y ayudaban ellos incluso a la policía, ¿sí? Ayudaban a la policía a poder contrarrestar este tipo de situaciones que se han desarrollado ahora, ¿no? Y con el asunto de los militares que apoyan a la policía, bueno, eso más pasa en el sector urbano, pero en el sector rural no vemos nada de eso. Es decir, ¿no sería tan muy beneficioso?
Pero con esta consulta sí habría el apoyo y el beneficio. Pero para el sector urbano. Para el rural no. Para el rural no. Sí. ¿Qué decir a eso, mi doctor Rogelio, con respecto a esto? Que Juanito dice que para el sector rural prácticamente no habría la necesidad. Bueno, esta extensión que se pide para el tema complementario de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional básicamente tiene que ver con todo el territorio nacional. Efectivamente, hay un problema mayúsculo a nivel de la ruralidad y, por supuesto, de lo que tiene que ver con los sectores campesinos y también comunidades y comunas indígenas, pueblos y nacionalidades afrodescendientes. Es una realidad que ahí muchas veces la acción necesaria, obligatoria y efectiva o eficiente de la Policía Nacional o la Fuerza Armada casi se podría decir que es nula, pero en este sentido lo importante siempre va a ser de que de alguna u otra manera haya complementariedad, porque definitivamente la Policía Nacional, está demostrado, no puede sola y las Fuerzas Armadas tampoco. El hecho fundamental está que nosotros hemos visto también que dentro de las filas de estas dos importantes instituciones del país que han ido recuperando la credibilidad, también se han visto manchadas porque algunos de sus miembros se encuentran comprometidos en situaciones ilícitas. Doctor, pero tal vez podría presumirse o existiría gran duda que a lo mejor la policía no tiene la suficiente capacidad, o es que falta equipamiento que tiene las Fuerzas Armadas para poder activarse en el territorio. ¿Será tal vez eso que queremos también estar las Fuerzas Armadas por el armamento y el equipamiento que tiene? Bueno, la realidad es que definitivamente tanto nuestras Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, y en especial esta última, definitivamente está mermada o muy por debajo por el tráfico de armas que se maneja de parte de las grandes organizaciones delictivas que superan en cuanto a ese tipo de instrumentos para delitos sobre la misma Policía Nacional. Sin embargo, recordemos que la Policía Nacional tiene una división que se conoce como UMO, la Unidad de Mantenimiento del Orden, que generalmente es la que se usa para los temas que tienen que ver con huelgas, protestas y etcétera. Pero en este caso particularmente, tanto esa unidad como por ejemplo el Grupo de Operaciones Especiales, el famoso GOE, deberían ser los que de la mano con el ejército, las Fuerzas Armadas, se puedan de alguna u otra manera dirigir a desbaratar y destruir, porque yo tengo particularmente una tesis de que esto que estamos viviendo ahora es el resultado aproximadamente de unos 30 años de degradación y nos va a llevar un largo tiempo para poderlo desmontar. Entonces necesitan un trabajo conjunto no para tiempos cortos, sino para tiempos largos. Y definitivamente lo que se busca con esta pregunta es darle el soporte jurídico, porque definitivamente si no lo tienen, no pueden sostener una particular trabajo conjunto. Listo, es decir, de trabajo conjunto. Bueno, es decir, de acuerdo al análisis de esta primera pregunta, también el doctor pues Rogelio Valencia dice sería el sí. ¿Tú qué opinas? ¿El sí o el no? Sí. Igual diría yo también que estaría de acuerdo, iría al sí, de acuerdo a cómo estamos haciendo este análisis. Primera pregunta, o la A, sería el sí, de acuerdo al análisis que estamos haciendo, ¿no? Hay que aclarar muy bien esto, todos los que están pues escuchando y viendo esta pequeña pantalla, pues cada cual tendrá su forma de ver y analizar cada pregunta. Vamos a lo que dice... Algo importante, Marcelo, que por si acaso no hemos conversado antes. Así es. Marcelo está allá en Quito, el ingeniero Juan ha llegado hoy día desde Santa Elena y yo estoy en Guayaquil, para que la gente tenga claro que es una cuestión de análisis, más no de tendencia, ¿no? Así es. Dice, enmienda constitucional, decreto ejecutivo número 163. Casillero B, o lo que sería la segunda pregunta, ¿no? Pero aquí dice pregunta 1. Está bien un poquito, vamos aclarando a la gente, porque cuando vaya y vea la papeleta va a ver esto, ¿no? Lo que está aquí. Va a ver lo que dice, en la A está la reforma parcial. En la B recién empieza la primera
pregunta, ¿no es cierto? Entonces, un poquito también, aclaremos eso, por favor, doctor. Ya, ¿por qué está esta confusión? Definitivamente es producto de que muchas veces nuestras leyes no se compadecen con la realidad y la necesidad de entendimiento en este caso, de los seres humanos que habitamos este país. La explicación es sencilla. El tema es que la pregunta que está en el casillero A deviene de un proceso anterior que incluso lo inició Guillermo Lasso Mendoza y que lógicamente por todo el tiempo de revisión, verificación a nivel constitucional y a nivel parlamentario, recién llega a las manos del CNE y el CNE lo incluyó en este proceso. Lo incluye en este proceso como reforma parcial. Lo que propone el actual presidente Daniel Noboa son las famosas 10 preguntas que pasaron el examen de la Corte Constitucional y se resumen efectivamente tanto en el referéndum que tiene que ver con la enmienda y la consulta popular. Ahora, ¿por qué la confusión? Porque resulta que nosotros tenemos que ver que hay un decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo es el 163, 9 de febrero. El 9 de febrero, efectivamente, cuando él envía el decreto ejecutivo, él envía con 4 preguntas. Y la que es casillero B en la papeleta es la pregunta 1 de este decreto ejecutivo. Ese es el problema que hay que explicar, porque incluso los anexos confunden. Por ejemplo, usted ve que en la pregunta del casillero A le dice anexo 1 y en esa pregunta en ninguna parte dice pregunta 1. En todo caso, lo que vale tener en claro es que todas estas preguntas que van a ser delimitadas por o identificadas con las letras van a tener todas anexos. Ustedes se van a dar cuenta que hasta la de consulta popular tienen anexo. Me miento. Hay una, ya vamos a ver que hay una en la consulta popular que no tiene anexo y la explicación es muy concreta. La única que no tiene anexo de estas 11 preguntas es una pregunta que tiene que ver con un cambio que es a nivel administrativo reglamentario, por eso no tiene el anexo. Listo. Vamos entonces con la pregunta 1. Dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? Doctor, ya para también analizar con Juanito. Esta pregunta es casillero B. Esta pregunta de casillero B tiene como anexo un artículo clave, artículo 79 de la Constitución. Y el cambio que le hacen fundamentalmente está lógicamente en el segundo párrafo y va a ser importante leer esto. Dice, la extradición se concederá por los jueces establecidos en la ley a solicitud de autoridad competente por delitos tipificados como tales para la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. No se concederá la extradición por delitos políticos y conexos. Aquí está la parte álgida. Con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. En principio, esta pregunta, como pregunta, suena muy bien y determinaría una suerte de que por qué un ecuatoriano que delinque y que lógicamente está siendo requerido por otro país, porque esa es la extradición, cuando un país requiere al Ecuador para que ese ecuatoriano, que en este momento está prohibido que se lo lleven a otro país a procesarlo, definitivamente pueda suceder aquello. Pero hay un asunto en cuanto a este tema de la extradición. En principio, al momento de leer la parte de la redacción del artículo, se entiende que no va a haber extradición por delitos políticos y conexos. Recordemos que nuestras democracias no es que están sólidas ni manifiestamente fuertes. En cualquier momento se revierte la balanza y resulta que ahí tenemos una exclusión que dice exclusión del terrorismo. Notemos que hay una línea bien delgada en la definición de tema de terrorismo con los asuntos políticos. Por un lado, delitos contra la humanidad, por supuesto, genocidio, lesa humanidad, eso está claro, eso no tiene ninguna duda. Pero cuando le dice otros establecidos en los convenios internacionales,
la puerta queda extremadamente abierta, como la misma cláusula abierta que existe en la consideración de la Constitución, y eso se convierte en una especie de espada de Damocles si mañana, por ejemplo, tenemos un régimen, independientemente de su tendencia, que se convierta en un régimen impositivo, imperativo, en el cual la oposición no tenga espacio alguno. Y entonces la determinación del terrorismo o su calificación podría aparecer como para que por delitos políticos sean extraditados esos opositores, por un lado. Por otro lado, el tema de que habría que revisar con detenimiento todos aquellos convenios internacionales que de alguna u otra manera permitan esa exclusión. Esa particularidad es la que hace dudar claramente de que esta pregunta, que en principio, cuando el artículo inicial dice con claridad meridiana, la extradición se solicitará y concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. Acuérdense que aquí la ley que aplica es la ley de extranjería, cuya reforma pasa a ser de extranjeros por personas, en el artículo 5 pertinente, y el 4 es derogado de esa ley. Pero, vuelvo y repito, particularmente por estas consideraciones y el peligro del desequilibrio en la balanza política en nuestro país, yo definitivamente, luego de haber hecho este análisis, por esta pregunta, la del casillero B, yo voy a votar no. Listo, entonces prácticamente habría una contradicción porque no está bien claro en base a los anexos, Juanito. Así es, hay una gran confusión ahí que no nos deja claro la situación realmente cómo se va a establecer. Es decir, doctor, prácticamente el tema sería que para que quede claro este tipo de contradicciones que estábamos viendo y está claramente y minuciosamente indicando el doctor Rogelio Valencia, es el tema de que, por favor, no solamente hay que leer la pregunta, lo que hay que leer es los anexos. Ahí es el tema de la clave para nosotros saber cómo analizar y cómo votar. Es el anexo. Es algo parecido a la consulta anterior, que la trampa, lógicamente, fueron también los anexos. Es decir, aquí, de acuerdo a esto, tendríamos más o menos un no. ¿De acuerdo? Eso es nuestro, no, por favor. Eso es nuestro, por favor, eso que no se vayan a confundir. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Bueno, viéndole así rapidito, el más humilde de los cristianos de nuestro pueblo, si le ve esto, dice, no, pues va a haber más judicaturas, ¿no? Va a haber más atención. Sí, dirían, ¿no es cierto? Pero ¿cómo analizamos esto, doctor Valencia? El anexo de esta pregunta que está en el casillero C, que es la pregunta de la letra C, es una pregunta que, como usted bien dice, el licenciado Marcelo y el ingeniero que nos acompaña, que claramente al leerla se puede develar el hecho de lo que nuestra Constitución vigente tiene como falencia garrafal y que nos ha pasado factura. Es el tema de que efectivamente, por esta consideración de haber pasado del imperio de la ley al imperio de los derechos, entonces todos los jueces, todos, absolutamente todos, se convirtieron en jueces de garantías constitucionales. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que muchos de ellos, independientemente de la carga procesal, están agobiados con sus casos y no han tenido ni siquiera la posibilidad de ser especializados o especializarse para el tema constitucional. ¿Y cuál es el problema? La prostitución de la acción de protección, de los habeas corpus, etc. Entonces, ¿qué es lo que se propone aquí? Lo que se propone aquí, porque el anexo es bastante extenso, es el hecho de coger y determinar, señores, si vamos a presentar cualquier garantía constitucional, ya no es que la va a conocer cualquier juez
sino el juez constitucional. Y luego de que ese juez constitucional resuelva si es a favor o en contra y a alguien no se le satisface esa decisión, apelará ante la Corte Provincial Constitucional. Y a partir de ahí pasará, pues lógicamente, si quieren continuar con alguna acción en materia, por ejemplo, de acciones de protección, a una acción extraordinaria de protección directamente a la Corte Constitucional. Es decir, doctor, perdón, doctor, es decir, para que esté un poco más claro, es decir, ahora ya un habeas corpus no es que le voy a pedir desde Quito al juez de San Borondón, es a la Corte. Ya se vuelve constitucional esto. Correcto. Ya incluso hay una definición en cuanto a esa temática y la especializa, solo para leerles y dejarles claramente determinado cómo sería un cambio puntual, porque aquí cambian varias normas, aparte de la Constitución, lógicamente se hacen cambios en lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y por supuesto lo que tiene que ver con el Código Orgánico de la Función Judicial. Y nos vamos a encontrar nosotros en el punto pertinente de lo que tiene que ver con la estructura de estos juzgados, en el artículo 166 de lo que pasaría a ser lógicamente la estructura, dice: órganos de administración de justicia constitucional. La justicia constitucional comprende: 1. Los jueces constitucionales especializados de primera instancia. 2. Las salas especializadas de lo constitucional de las Cortes Provinciales. 3. La Corte Nacional de Justicia exclusivamente en lo relativo a las acciones de habeas corpus que le competa conocer. Recuerden ustedes que hay autoridades con fuero, y por eso es que se rompe ya esta posibilidad de que Perico en los Palotes vaya corriendo a Rocafuerte, Cantón de Manaví, a presentar el habeas corpus pertinente para que se presenten sorpresas posteriores. Y finalmente la Corte Constitucional. Entonces lo que se intenta efectivamente es corregir una barbarie de esta Constitución que está vigente del 20 de octubre del 2008, que fue entregar a manos abiertas todas las garantías constitucionales a los jueces de todo nivel. Y además por una razón fundamental. Cuando se hizo esta Constitución, sí le pusieron y rellenaron el tema de las famosas funciones, porque recordemos que hay dos poderes: el poder ciudadano, el poder público, y las 5 funciones: función legislativa, función ejecutiva, función judicial y justicia indígena, función de transparencia y control social, función electoral. Pero se olvidaron de la más importante, la función constitucional, que es la que debería encabezar toda la estructura de este Estado y, por supuesto, como representante, tener a la Corte Constitucional. Tanto es importante eso, porque resulta que la Corte Constitucional le puede dar sin piso un decreto ejecutivo al presidente. Entonces, esa situación, definitivamente, por este análisis, yo voy a votar sí, sin que esto signifique que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Eso es importante advertir, porque al final de los anexos, ustedes van a leer que existen disposiciones transitorias donde claramente dicen lo siguiente: las presentes reformas legales entrarán en vigencia en el plazo de 1 año desde su publicación en el registro oficial. Y luego dice: dentro del plazo mencionado en la disposición anterior, el Consejo de la Judicatura deberá organizar, por supuesto, el concurso pertinente para poder elegir a estos jueces especializados constitucionales. Entonces, el cambio no va a ser inmediato, ¿ya? Pero sí es un paso importantísimo, porque definitivamente el fracaso de la aplicación de la Constitución vigente está en el hecho de que no se pudo garantizar la aplicación correcta de las garantías constitucionales para hacer respetar los derechos. Se ha abusado de ello. Claro, Juanito, es decir, está claramente indicado de que estas acefalías o que existe dentro de la Constitución, en la cual vemos, por ejemplo, un habeas corpus, cualquiera puede ir a cualquier juez y hacer lo que le da la gana, ¿no? Gente que está presa en Quito, amparos o habeas corpus en cualquier parte del país, pero nunca en el territorio o en el domicilio donde está detenido. Es decir, esto está hecho de acuerdo a las conveniencias, pero con esto ya prácticamente hay un cambio total, porque ya un juez normal o corriente, un juez de lo civil o cualquier tipo de juez, ya no va a conocer un habeas corpus,
sino es un juez constitucional. Ya se respetaría la jurisdicción de cada provincia. Lógicamente ya sería en cada provincia, en cada jurisdicción y ante un juez constitucional, es decir, una persona que está versada y sabe de derechos y no que vengan, porque inclusive, doctor, también hablemos también que hay alcaldes que dan habeas corpus, ¿no? Bueno, eso fue parte de la estructura que existía cuando teníamos la ley de régimen municipal. Una vez que ya el COTAC derogó tanto la ley de régimen municipal como la ley de régimen provincial, se terminó eso, y por supuesto mucho antes, ya en el 2009, porque el COTAC es del 2010, el 2009 cuando apareció la ley orgánica de garantía jurisdiccional y control constitucional, derogó esa posibilidad. Bueno, vamos a la pregunta, el casillero D. Pregunta 3, dice, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión y contractuales o comerciales? Esto es algo que por ahí estaba diciendo tal vez ciertos señores que se creen dueños del país, que querían inclusive que con un dictamen de los derechos humanos internacional ya se pueda hasta dar sentencia. Bueno, aquí hay una interpretación diferente. Aquí no tiene nada que ver el tema de acuerdos, tratados sobre derechos humanos, que es parte de la cláusula abierta de la Constitución, ni tampoco el tema de los órganos que están justamente para precautelar y velar sobre derechos humanos. Aquí hay un tema que sí es de análisis preocupante, por lo siguiente. La reforma, ese anexo es chiquito porque la reforma es de un solo artículo, es el artículo 422 de la Constitución, y la reforma plantea lo siguiente, dice, artículo 422, el Estado ecuatoriano podrá celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen reglas de solución de controversias mediante arbitraje internacional. Cuando hablamos de este tipo de tratados, hablamos de tratados de libre comercio o tratados bilaterales internacionales para el tema netamente comercial. Entiéndase que los tratados bilaterales internacionales de alguna u otra manera fueron vetados con la Constitución que está vigente, no los tratados de libre comercio. Pero más allá de eso, aquí habla de reglas de solución de controversias mediante arbitraje internacional. Ya fuere en controversias de inversión o de índole contractual o comercial, es decir, es más amplio, ¿no? Aquí ya no solamente se queda en la parte económica, sino también en las letras del tratado y por supuesto en el tema comercial. Entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas o en materias relacionadas con endeudamiento externo. Particularmente me preocupa lo siguiente. Nosotros ya tenemos una experiencia, pero horrorosa, con lo que fue el hecho de estar sometidos al CIADI, el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones. Tanto, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, incluso hubo hasta un documental de la televisión alemana en donde se habló de la industria del arbitraje. ¿Qué pasa con esto? El problema de esto es que al Estado, como Estado, lo bajan al mismo nivel de una persona natural o jurídica privada, en este caso internacional, para que se someta a unas reglas de solución de controversias que, si bien es cierto, son muchas veces favorables para el tema de evitar la escalada de un conflicto a nivel de juicios y demás. El hecho es que radicar su competencia en una sede que no sabemos cuál es, porque aquí no la dice, con unos actores o unos integrantes que no sabemos cuáles son, porque aquí no los dice, es muy peligroso para el Estado ecuatoriano, que con el CIADI, solamente con ese caso, ya ha tenido o tiene un récord negativo de casi 3.000 millones de dólares que pagar, o que incluso ya ha terminado pagando. Y cuando hablamos que el Estado termina pagando, no es pues que el Estado como persona se pone su chaqueta, va y saca de su billetera y paga, no.
eso nos cuesta a todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza propia de que definitivamente nuestro país no necesariamente es un dechado de virtudes en cuanto a la seguridad jurídica. Entonces, esos problemas se pretenden que se resuelvan en una sede internacional, con un centro de arbitraje internacional, con unos integrantes que por lo general suelen ser los grandes abogados corporativos que muchas veces tienen relación con esas mismas empresas y que por eso buscan radicar la competencia del arbitraje en ese lugar, y las respuestas para el país no necesariamente va a ser la positiva. Entonces, particularmente por ese análisis y por lo que preocupa en los malos antecedentes que tenemos, especialmente con el CIADI, definitivamente yo voy a votar no en esa pregunta. Listo. ¿Qué podemos decir al respecto, Juanito? ¿Cómo le ves a este tema? Sí, porque la verdad es que hay mucha contradicción, el tema de los anexos que siempre será una preocupación especialmente para el pueblo, porque muchos, si vamos a las preguntas, a lo que dice en la papeleta que nos van a dar, está bonito. Así es, pero vemos que en los anexos es prácticamente es donde es el verdadero análisis. Así es. Y la gente del campo, nuestro pueblo, que poco entiende de esto, ¿cómo va a votar? Ahí tienen una gran confusión, que ellos no podrán discernir, porque desconocen. Esto sí está preocupante, la verdad está muy, muy, muy preocupante. Vamos a la pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar, esta es una enmienda, la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Es algo que se viene hablando, ¿no? Inclusive están hablando, diciendo que hasta de un valor de 13, 14 dólares la hora, dice por ahí la ministra de Trabajo, y que también hay confusiones, porque también aclaremos esto un poco, mi doctor, ¿cómo es el tema en el servicio público y en el privado? Correcto, esta pregunta es la que ha traído bastante tela. Vamos a los anexos directamente. La reforma, en principio, arranca por el artículo 327 de la Constitución y en su parte importante, que lógicamente es el segundo párrafo, segundo inciso, dice: el contrato a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, no constituyen formas de precarización laboral. Luego dice: el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. Dentro de los anexos sí faltaría agregar la reforma o el tipo penal que debería incluirse en el Código Orgánico Integral Penal, que eso no está, pero sí está lo del Código de Trabajo, y lo del Código de Trabajo dice, para ir desmitificando y sacando del error, porque yo he escuchado barbaridades sobre esta pregunta. Artículo 14, contrato tipo y excepciones. El contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de contratación laboral estable o permanente. No es verdad que se está sacando como primero y fundamental tipo de contrato el de tiempo indefinido. Eso es mentira. Eso no está en los anexos. Segundo, su extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en este código. En esa parte, el Código del Trabajo queda prácticamente igual. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, y ahí viene la inclusión de la reforma, o en este caso enmienda concretamente, letra A, los contratos a plazo fijo. No solamente habla de los contratos por hora. Cuidado a la ciudadanía, le están haciendo un harakiri, le están inventando una serie de cuestiones que no son verdad porque ni siquiera han leído los anexos. Los contratos a plazo fijo, A, letra B, los contratos por hora y por supuesto los que ya conocemos que en el Código del Trabajo han permanecido. Y además, en la disposición general
que pretenden agregar con esta enmienda en el Código del Trabajo dice lo siguiente: en el plazo de 30 días el Ministerio del Trabajo emitirá los acuerdos ministeriales que regularán los contratos a plazo fijo y por hora. Entonces, primero, la Constitución ya va delimitando, si es que se aprueba esta pregunta, en qué rangos tienen que estar el plazo fijo, el contrato a plazo fijo y el contrato por hora. Que por cierto, el contrato a plazo fijo ya lo tuvimos y lo mismo por hora. ¿Cuál es el problema? El problema es la mala utilización, el abuso que se hace muchas veces por parte de empleadores de pequeña, mediana industria o también de la gran empresa. ¿Quién está llamado a controlar para que eso no se degrade? Administrativamente el Ministerio de Trabajo. Y por supuesto, si la Constitución, así como ustedes recordarán que sucedió producto de una consulta, que la no afiliación al Seguro Social se penaliza, y actualmente es una tipificación en el COIP, lo mismo está planteando acá en el caso del fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral. Es decir, aquellas barrabasadas y barbaridades que se hicieron, por ejemplo, con una herramienta y una figura como fue la tercerización, que per se, o sea, por sí misma, no es que es mala, sino que aquí la degradaron y abusaron de ella al punto de aprovecharse brutalmente del obrero, del trabajador, de la persona que era contratada, inventándose 50 compañías para cada 3 meses mandarlo de compañía en compañía y no darle ni fondos de reserva, no darle el tema de que tiene que ver lógicamente con lo que es los 13º, 14º y todos los beneficios que siempre socialmente debe tener un trabajador. Esas barrabasadas, de acuerdo a cómo está redactado el planteamiento del cambio del artículo 327, estarían penalizadas. Vuelvo y repito, aquí el llamado de atención es que si esta pregunta se aprueba, el presidente de la República va a mandar inmediatamente la reforma que corresponde al Código Orgánico Integral Penal para que la Asamblea deje de estar pensando en tonterías como esa reforma penal que pretenden pasar y se dediquen a cosas importantes como estas. En todo caso, en el artículo 14 del Código de Trabajo está claramente delimitado que no es que se elimine el resto de contratos, eso es mentira. Y el principal contrato sigue siendo el contrato de trabajo por tiempo indefinido para asegurar, lógicamente, la estabilidad y permanencia. En todo caso, se incluyen el de plazo fijo y el de horas porque es una realidad que definitivamente nuestra escuálida economía, nuestra situación a nivel industrial, comercial, financiero, es débil y se requieren posibilidades, herramientas para que empiece a haber activación económica a través de la posibilidad de tener empleo realmente formal. Bueno, Juanito, ¿tú qué opinas al respecto sobre el tema de trabajo por horas? Lógicamente, pues también ha estado ya en la Constitución, pero con esto se está de alguna manera reglamentando y ya haciendo realidad. ¿Y quién quita a lo mejor? ¿Será que se quiere tomar o se quiere un poquito tener el sistema de Estados Unidos? A ver, Marcelito. ¿Estamos preparados para esto? No, porque algo aquí dice sobre sustituir el artículo 327 de la Constitución de la República por el siguiente, ¿no? Les pongo un ejemplo y una pregunta a usted, doctor, ¿no? Por ejemplo, en mi provincia, una X compañía hizo un contrato con el municipio o con la prefectura y ellos subcontrataron a 3 empresas más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la que contrató no afilió, no tuvo empleados, ¿ya? Y los subcontratistas van de la misma manera y el que termina haciendo la obra, ese desconoce igual, no afilia a nadie ni cumple con todos los derechos laborales. Claro, es decir, la gente lo único que quiere es trabajar, no importa a qué costo ni cómo, doctor. Pero mire ahí, por ejemplo, yo en esta pregunta, me olvidé de decir, yo voy a votar sí, ¿por qué?
Ya el Código del Trabajo, lo que pasa es que aquí también hay, verá, y vamos a ser sinceros, lastimosamente la profesión de abogado actualmente en este momento está por los suelos, ya sabemos por qué razones, caso metástasis, caso purga, etc. Pero el licenciado Marcelo y usted ingeniero, no por hacer publicidad gratuita, saben que probablemente habramos pocos abogados que nos dedicamos a hacer lo que hay que hacer, seguir las normas como tienen que ser. Y yo sí me considero uno de esos. Particularmente yo sí he llevado procesos laborales y he estado en las dos orillas. Concretamente, el tema es que hay muchos abogados que se prestan para negociar con la suerte de los trabajadores y se venden en el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera saben cómo realmente cobrar en un proceso laboral. Entonces se meten supuestamente a trabajar gratis, que al final cuando paguen va a cobrar, y en el camino negocian y el hombre se vende. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Código del Trabajo tiene una naturaleza acumulativa y electiva, es decir, hay una empresa contratista que es la principal y hay 3 subcontratantes. Yo como trabajador, porque he estado en la obra que mandó a hacer el contratante, que es el municipio, tengo derecho para coger y demandar a todos los 5 si me da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué razón permite eso el Código de Trabajo? Recordemos que el Código de Trabajo es derecho social. El derecho social siempre ve o vela porque dentro de la relación hay un desequilibrio con la parte que se entiende más débil, que en este caso sería el trabajador. Y por lo tanto se le garantiza su derecho a poder efectivamente reclamar, pelear, exigir que se cumplan aquellos derechos laborales que por supuesto, primero, que son irrenunciables, que son irreductibles, que son lógicamente imprescriptibles. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Hace falta un nivel mayor de control y por supuesto hace falta un mayor nivel de ética y de accionar adecuado de muchos abogados que cogen grupos de trabajadores solamente para llegar a pactos subrepticios que terminan afectando los derechos de esos grupos. Entonces, realmente, ¿yo por qué voto sí por esta pregunta? Porque yo sí veo en la necesidad de la población nacional el hecho de tener un trabajo formal y no seguir en la precarización, producto de que al no haber, lógicamente, líneas adecuadas, normalmente se pactan una serie de cuestiones que terminan siendo relaciones laborales, pero que no están reflejadas en ningún lado, porque mucha gente cree, hay personas que creen que porque hablan de un tema y le dicen, ¿sabe qué? Esto va a ser prestación de servicios profesionales y se cumplen las 3 condiciones del trabajo, que son un horario definido, una remuneración periódica y además de eso, estar subordinados, creen que eso es una relación civil y no laboral, están totalmente equivocados. Luego, cuando ya les llega la demanda y el juez les manda a pagar, están asustados. Por lo tanto, es mejor que esto se regule y se adecue. Por supuesto, va a ser estrictamente necesario que la eficiencia y la eficacia del Ministerio de Trabajo sea mucho más adecuada para que haga respetar los derechos del trabajador. Pero el negar la posibilidad de que haya más herramientas para tener mejores y más contratos y tener relaciones laborales formales, definitivamente me parece que no es adecuado y por eso yo voy a votar sí en esta pregunta del casillero E, ¿no es cierto? Es el casillero Así es. El casillero E, pregunta 4. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Bueno. Sí, me parece bien también, porque imagínense, dentro de una provincia le dan un contrato a una empresa que tenga adjudicación dentro de la provincia. Sin embargo, ellos dan su contrato a otras empresas de otras provincias. Son contratistas. Son contratistas y traen personal de otro lado y de la provincia No tenemos nada. La gente no tiene fuentes de trabajo. Así es la verdad. Bueno, saludar a nuestra compañera líder allá en San Borondón, Mónica Mosquera. Buenas noches, compañero Marcelito. San Borondón presente, dice, gracias a que a Moniquita, una gran lideresa de las pocas que tenemos en el país y lógicamente defensora de derechos también en el ámbito social. Bueno, como siempre digo, nos falta tiempo. Hemos tratado el día de hoy esta primera parte que serían las preguntas del referéndum. Sí, doctor, es la invitación para el día viernes para poder concretar con la segunda parte que serían las preguntas de la consulta popular.
Para ir cerrando en esta parte, doctor, y volver a estar con usted el día viernes, yo quiero hacer una pregunta así de cajón y concreta. ¿Era necesario esta consulta, este referéndum, o simplemente también a lo mejor podría haberse hecho por decreto? Yo tengo una lectura muy particular, mi estimado Marcelo, y gracias por la reiterativa de la invitación. En todo caso, será un honor para mí colaborar siempre a través de este medio con todas las fuerzas sociales del Ecuador y por supuesto las de Quito. Tengo una particular lectura respecto a lo que tú me preguntas. Tú me has escuchado aquí más de una vez, lo he dicho aquí en otros medios. Yo no estoy de acuerdo ya. De hecho, en la consulta que planteó Guillermo Lasso, yo me opuse rotundamente a todas las preguntas porque los anexos eran una defecio. Cada anexo estaba uno redactado peor que el otro. Y el sentido, desde hace mucho tiempo atrás, no es de hacer estos cambios de maquillaje, porque para mí al final son solamente cambios de maquillaje. Es necesario ir a Asamblea Nacional Constituyente y readecuar completamente la Constitución, porque muchos creen que ir a una nueva Asamblea Nacional Constituyente significa que vamos a borrar todo y vamos a empezar concretamente cero. No, eso no es verdad, porque ya en la Asamblea Nacional Constituyente, la de Montecristi, la que dio como resultado esta Constitución que está vigente del 20 de octubre del 2008, resulta que se tomaron muchas cosas de la Constitución del 98. Ahora, ¿por qué no se puede regresar de un plumazo a la del 98? Porque no es que solamente cambiamos de constitución, cambiamos de paradigma. No podemos hacer regresión de derechos en virtud de que la constitución del 98 se refería exclusivamente al imperio de la ley y la del 2008 se refiere al imperio de los derechos. Entonces no se puede hacer ese cambio así por así. Primera cosa. Segundo, ya que estamos en un tema que nos está costando más de 60 millones de dólares, yo particularmente considero que hay que hacer el ejercicio de lo que tanto se reclama como participación ciudadana. Si bien es cierto, la participación ciudadana no es solamente ir a sufragar cada vez que nos llaman, lógicamente es este caso puntual es casi como hacer un ejercicio de un legislador. Si bien, porque esto efectivamente es lo que debe discutirse normalmente en la Asamblea Nacional, para eso los elegimos, para que vayan, debatan, deliberen y resuelvan. Y en otro tema, ¿no? Habría sentido en ciertas cosas que, como tú me preguntabas, se puedan hacer por decreto. La verdad, estos cambios no se pueden hacer por decreto. Se necesita estas viabilidades. Ahora, yo particularmente en los temas que son de seguridad, estoy bastante de acuerdo porque también he reclamado más de una vez de que la seguridad jurídica que necesita ese policía que lo mandan afuera a pelear contra los delincuentes y que si dispara o mata a un delincuente es procesado y luego él es condenado y prácticamente la desgracia va a pesar sobre su familia, eso no tiene sentido. Lo mismo en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, que si de repente van y apoyan sin ninguna base jurídica a la Policía Nacional y hay los famosos excesos por la deformación que existe en nuestro país del famoso estado de bienestar y por supuesto de los derechos humanos, entonces aquí normalmente sucede que pasa lo del alguacil alguacilado o lo que los patos le disparan a las escopetas y entonces el que va a poner orden es el que termina en la cárcel. Entonces esas cuestiones definitivamente tienen que de alguna u otra manera corregirse. Si va a servir esta consulta para ese efecto, que incluye otros temas como los que hemos conversado y en los cuales podemos tener particular decisión y definición cada uno de nosotros, yo sí considero que si vamos a hacer este ejercicio, lo hagamos bien. Porque resulta que al final del día, los cambios constitucionales sí van a beneficiar, sobre todo para el tema de las acciones que tienen que ver con lo que tanto hemos reclamado, que es el asunto de la seguridad. Y recordemos algo, la seguridad no es solamente haber sacado a los militares y a los policías a las calles, porque todavía no se acaba este problema. También tiene que ver con un punto que es clave. La primera seguridad que tiene que dar un Estado a sus ciudadanos es la seguridad jurídica. Si no da seguridad jurídica, entonces el Estado está de más. Mi doctor, antes de despedirnos, bueno, aquí hay ciertos comentarios que sería bueno un poquito pues dilucidar. Turio Achín, saludos cordiales, excelente.
Dice, ¿para qué elegimos si mañana los que tienen que tomar la decisión es el pueblo? Juanito, es una gran realidad, ¿no? Así es. Si no están en capacidad, como bien dice el doctor, ¿para qué estar en este jueguito del gato y el ratón? Un referéndum, una consulta popular, 60 millones hoy, 60 millones anterior y a 100, más de 100 millones que se gastan en las consultas. ¿Por qué no ir directamente a una reforma y directamente ya a un cambio de constitución? Sería la parte más Yo favorable. creo que sería la parte práctica, doctor, porque siempre venimos hablando ya desde hace algún tiempo este tema de esta pasadera de tiempo, inclusive para el mismo pueblo. Ya vamos en menos de un año a tener tres concurrencias a votaciones. ¿Y por qué mejor no ver un cambio radical? Pero lógicamente para eso hace falta tener bien puestos los pantalones, mi doctor. El cambio radical es hacer una sola pregunta en una consulta popular que se llama ¿quiere usted o no asamblea constituyente? Y el anexo determina cómo se conforma y cómo se eligen a los integrantes de la asamblea y se acabó el lío. Mi criterio es ese. Punto. Bresilda Vera, saludos cordiales, ingeniero Campuzano, y a todo el equipo de trabajo desde Guayaquil. Carlos Rosero, un feliz viaje de regreso. Bueno, pues Juanito ya... bueno, mañana se va porque mañana todavía va a estar en Quito, va a hacer un poco de turismo. Angie Quispe, buenas noches, de salud Angélica, muchas felicitaciones Marcelito por el programa y un tema muy importante para el país. Gracias mi querida Angie Quispe. Turín Achín, se elige para sea la solución de los problemas, no son buenos administradores del Estado. Saludos, Víctor Chinga, exacto. Un gran saludo, un gran abrazo, mi querido Víctor. Gracias también por estar dentro de esta página que hemos hecho del pueblo Montubio de Pichincha. Y lógicamente hay excelentes comentarios por parte de nuestro compañero Víctor Chinga. Bueno, mi doctor, yo creo que voy a tener que cambiar el horario de las entrevistas, porque ya inclusive me llamaron también a sugerir que nos traslademos a 8 de la noche, porque es la hora donde la gente tiene más conectividad y más facilidad para el tema de conexión. Bueno, vamos a tener que estudiar bien el tema, voy a hablar con los técnicos y quienes me ayudan con este sistema y vamos, creo que a cambiar ya próximamente para tener a partir de las 7:30 u 8 de la noche nuestros programas. Bueno, doctor, queda pendiente para seguir el día viernes, poder contar nuevamente con usted, ya que el miércoles hacemos los programas del pueblo Montubio del Ecuador. Así es que por favor, para que nos acompañe el viernes igual, vamos ya a ver si es que entramos ya 8 de la noche, que es cuando la gente está ya en su casita y puede conectarse. Doctor, echa la cordial invitación para el viernes desde ya. Muchas gracias, estimado Marcelo, muchas gracias, ingeniero Juan, un placer haberle conocido por este medio, un fraterno saludo para usted y toda la provincia de Santa Elena y por supuesto gracias por la atención, el tiempo y el espacio que cada uno de ustedes nos brinda a través de observar este programa. Bueno, no se me vayan. Con gusto para el día viernes. Gracias, doctor, no se me vayan. Acuérdense, el día viernes estaremos nuevamente con el doctor Rogelio Valencia para ir dilucidando el tema ya de la segunda parte, que es de las preguntas de la consulta popular. Yo me voy a un pequeño receso, regreso enseguida. Vamos a hablar con el ingeniero Campuzano también unos temas de territorio que desde la provincia de Santa Elena. No se vayan, nos vemos en pocos momentos.